De todas maneras, el país necesita el presupuesto, el país necesita funcionar el año entrante y necesita de este dinero. Usted, de este dinero importante, obviamente, doctor Duque, ¿comparte esa apreciación de Contralor o no? Sí, efectivamente, Sí. y además con gran preocupación porque cuando en el informe del señor Contralor hace un ejercicio contable que es muy típico en la empresa privada, que se llama origen y uso de fondos, de cuáles son las fuentes y cuáles son las aplicaciones, resulta que reacomodando el presupuesto que presentó el ministro de Hacienda, hay un déficit de 15 billones de pesos. Y lo otro es que usted bien lo advertía ahora al inicio de la presentación del programa, los gastos crecen el 13% y resulta que el crecimiento del Producto Interno Bruto apenas está calculado en un 5%, y fuera de eso inclusive otro indicador muy importante que es la inflación, que para el 2008 va a terminar más o menos en el 7,5%, va a estar por debajo de ese crecimiento de gastos. Lo que uno está diciendo es que se van a gastar más de lo que tenemos, y eso lo que nos lleva en un momento determinado es a tener que buscar deuda para compensar gastos, que no es muy lógico. Uno se endeuda para tener una inversión permanente y no para simplemente gastar. Pero yo creo que eso lo vamos a puntualizar mucho más con el senador Camilo Sánchez y con las preguntas que vamos a tener en el largo del programa con mucho más exactitud. Me parece importante empezar a aclarar el presupuesto del año entrante. ¿Cuáles son las cifras gruesas del presupuesto que lo identifican como tal? Bueno, primero quiero complementar lo que ha dicho mi compañero del partido. Dos cosas clarificar. Primero, que el presupuesto se estudia por las comisiones económicas, terceras y cuartas. Sí, es Son correcto. todas las comisiones las que tienen que sí. hacer ese estudio. Segundo, que el primer paso que se da es hacer un estudio del monto del presupuesto. Por eso es importante lo que estamos diciendo nosotros, porque es lo primero que se tiene que votar. Decidir si estamos de acuerdo o no con el monto que ha presentado el gobierno nacional. A nosotros nos parece que está inflado y que es peligrosísimo tenerlo de esa manera, más aún cuando estamos, como dicen, buscando endeudarnos para mantener el problema que está viviendo el país. Eso es como cuando una familia es pobre y usted tiene una tarjeta de crédito, no tiene con qué pagar, pero lo que hace es utilizar la tarjeta de crédito hasta cuando llega al tope y después ya está en la sin salida. Igualmente, aquí revisar las cifras macroeconómicas. El gobierno entrega unas cifras macroeconómicas muy importantes. El tema de la inflación, ya lo decía el doctor Duque, una inflación que va a llegar alrededor de 7,5%, una cosa bastante alta, pero el crecimiento del presupuesto es del 13%, casi el doble de lo que teníamos presupuestado. Y la inflación también está casi el doble o el triple de lo que teníamos presupuestado para este año. Como usted dice, las cifras son fundamentales. Funcionamiento es la primera cifra que usted tiene que tener en cuenta. Para este año van a ser 73,5 billones de pesos. Y le cuento, el año pasado fueron 64,3. Eso para funcionamiento. Funcionamiento. Y le voy a explicar un pedacito ahí para que después lleguemos a cada uno de los temas. Funcionamiento, con los gastos de funcionamiento que tenemos hoy y los ingresos corrientes que tenemos, que es con los tributarios, lo de los impuestos, no pagamos el funcionamiento. Ahí demostramos que ya tenemos un gasto excesivo, que hay mucha plata para gastar, pero no tenemos las fuentes para conseguir esos recursos. Pues eso es gravísimo. 73,5 billones que no vamos a tener con qué cubrirlos con los ingresos tributarios, y más cuando están crecidos esos ingresos. Estamos diciendo que van a crecer los ingresos por impuesto de renta y por todos los impuestos en un promedio del 18%. Eso no se va a dar cuando hemos entrado en un ciclo recesivo en nuestra economía. Eso es muy grave y por consiguiente ese primer tema demuestra que tenemos un problema estructural en este presupuesto nacional. Doctor Duque, el funcionamiento, ¿cómo lo explicamos nosotros?